Voy a explicar. Cuando nosotros estábamos de estudiantes, vamos a decir en secundaria, de pronto el profesor o la maestra nos decía: quiero que me hagan un trabajo de investigación. ¿Ok? ¿Cuál va a ser? El tema es este. Vamos a decir el ecosistema o cómo cuidar el ecosistema. No estoy pensando así nada más. Bueno, pues nosotros podríamos habernos acercado con el maestro, el profesor, y decirle: oiga, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues lo más seguro es que nos haya dicho: miren, yo ya les dije el tema, el cómo, eso ya depende de ustedes. Así que lo podrán hacer a través de una maqueta, lo podrán hacer a través de una síntesis, etc. Entonces, nosotros teníamos la tarea, en base al tema que nos dejaron de tarea, nosotros teníamos que buscar la manera de expresar ese ensayo o esa tarea. No sé si me estoy explicando. Aquí pasa lo mismo. Dios inspira al hombre y el hombre tiene que buscar la manera de expresar el mensaje de Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11. El profeta Isaías habla a un pueblo cabeza dura. Isaías dice así, con relación a la palabra de Dios, dice el profeta, que la palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo, empapa la tierra y da un fruto. Así mi palabra, dice el profeta, no regresará a mí sin haber dado un fruto. Estoy citando de memoria, pero lo podemos ver. Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11. Vemos entonces que el autor de ese texto que yo acabo de citar tiene que expresar algo que Dios le está diciendo en su interior, pero tiene que expresarlo con formas, con maneras que el otro entienda, que sus destinatarios comprendan. ¿Y cómo lo va a hacer? En su contexto cultural. Por ejemplo, ¿cuál era el contexto cultural del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, particularmente ya en el siglo VIII, en el siglo V? Pues ya era un pueblo sedentario, era un pueblo que vivía de la agricultura. Por lo tanto, estaban habituados a esto y lo entendieron perfectamente bien. Dejemos a un lado a Isaías, vamos al Nuevo Testamento, vamos al Evangelio. Jesús utiliza un medio de comunicación. ¿Cuál es este? Las parábolas. Y las parábolas, este género literario que utilizó Jesús, es el mismo ejemplo. Una parábola es un ejemplo de la vida cotidiana. Por eso Jesús decía: ¿con qué compararé el reino de los cielos? Y exponía una parábola. Pero este ejemplo tenía que ser de la vida cotidiana para que lo entendieran. ¿Con qué compararé el reino de los cielos? Dice por ahí. Ya sé, dice Jesús, con una semilla de mostaza que, siendo la más pequeña de todas, una vez sembrada, crece y crece, que es capaz de dar cobijo a muchas aves de distintas clases. Esto, un judío contemporáneo de Jesús lo entendía a la perfección. ¿Por qué? Porque sabían que este arbusto o este árbol crecía enormemente y generalmente lo sembraban fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, el ejemplo les quedaba fácil, entendible. No sé si me estoy explicando, pero es lo que acabamos de leer aquí en el primer párrafo. Dice que para ello Dios utiliza el mismo lenguaje de la comunicación humana, gestos, obras y palabras. Ahora, ¿qué dice la Dei Verbum en el número 13? La Dei Verbum. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra eterna del Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres.
Continúa, dice el texto: por tanto, la Biblia, como escrito humano, está sujeta a las reglas de composición, conservación, interpretación y transmisión de cualquier otro escrito. Repito, por tanto, la Biblia, como escrito humano, está sujeta a las reglas de composición, conservación, interpretación y transmisión de cualquier otro escrito. Así pues que para nosotros como estudiantes de Biblia es muy importante lo que yo les he dicho. Por ejemplo, voy a buscar aquí el Evangelio, así rápido, el Evangelio de Mateo. Aquí está, Evangelio de Mateo, y ahí dice introducción. ¿Qué voy a encontrar en la introducción? Lo que yo vengo diciendo hasta aquí. El contexto histórico en el que nace dicho escrito. En este caso, el Evangelio de San Mateo. Por eso, siempre para nosotros es muy importante ubicar el contexto histórico. Siguiente párrafo. Toda persona que lea la Biblia advertirá enseguida que no se trata de un libro unitario, sino de una colección de escritos muy diversos, reunidos en un solo volumen. Aquí podrían decir ustedes que este es un solo libro. No, aquí hay muchos libros. ¿Cuántos libros tenemos aquí? Son 73 libros divididos en dos bloques: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, sumados nos da 73 libros. Por eso, este no es un solo libro, aquí hay muchos libros, es una biblioteca. Por eso la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros o conjunto de libros. Así que bien diríamos la biblioteca. Es lo que nos está diciendo aquí el primer párrafo. Toda persona que lea la Biblia advertirá enseguida que no se trata de un libro unitario, sino de una colección de escritos muy diversos reunidos en un solo volumen. ¿Qué vamos a encontrar entonces en esta biblioteca? 1. Narraciones religiosas de los orígenes del mundo. Nota importante aquí: narraciones religiosas de los orígenes del mundo. ¿Cuántas personas no han querido desacreditar la Biblia diciendo que es una fábula? Esto es un error. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no viene a decirnos qué fue primero, si el huevo o la gallina. No. La Biblia es un libro de fe, es un libro religioso, es un libro que se escribe desde la fe y para la fe. Por eso, vamos a encontrarnos con escritos o narraciones religiosas de los orígenes del mundo. Es decir, los autores sagrados creyeron que así se formó el mundo y así lo expresaron. Número 2. ¿Qué nos vamos a encontrar? Relatos de historia popular. Aquí nos vamos a encontrar una serie de tradiciones. Por ejemplo, lo hemos estudiado más de una vez y ha quedado muy claro que el pueblo de Dios llamado Israel en el Antiguo Testamento sufrió una ruptura, se dividió en dos. Por lo tanto, tenemos el reino del norte y tenemos el reino del sur. Y una vez dividido este pueblo, van a tener dos corrientes o dos tradiciones: las tradiciones norteñas o las tradiciones sureñas. Y cada una va a tener sus propias historias en base al origen de su pueblo, que es lo que está diciendo aquí. Relatos de historia popular. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Poemas, tenemos el caso del Cantar de los Cantares. Crónicas, también nos vamos a encontrar. Cartas, normas de conducta, colecciones legislativas, como será el libro del Deuteronomio, el libro de los Números. También nos vamos a encontrar con refranes, como será el libro de Proverbios, y muchas cosas más.
Por lo tanto, aquí hay 73 libros que tienen géneros literarios diversos, es lo que nos está diciendo aquí. Bien, continúo. Ya hemos dicho que Dios es el autor divino de la Biblia, puesto que Él, por medio de su Espíritu, inspiró a los escritores humanos. Los escritores humanos fueron muchos, de épocas distintas y de formación cultural diversa. Es como una síntesis para que se entienda. Los escritores humanos fueron muchos, de épocas distintas y de formación cultural diversa. Dicho de paso, para que se entienda, a grosso modo, la Biblia, la palabra de Dios, se empieza a escribir en el siglo X antes de Cristo y se termina de escribir el año 100 después de Cristo, más o menos, para que tengamos esa idea. Y en ese lapso de tiempo influyeron muchísimas personas de diferente cultura o diferentes capacidades cada una de ellas. Siguiente párrafo. Es lógico pensar que primero que todo se da la realidad del acontecimiento y solo hasta después se da a conocer dicho acontecimiento. Aquí vamos a entrar en materia, es decir, cómo surgió la Biblia. Repito, es lógico pensar que primero que todo se da la realidad del acontecimiento y solo hasta después se da a conocer dicho acontecimiento. Es evidente que la realidad precede la noticia, que la historia es anterior a la historiografía. Es decir, primero que todo, el pueblo de Israel tiene la experiencia de la acción de Dios, quien se da a conocer a través de sus acontecimientos bien concretos a favor de sus elegidos. Estos acontecimientos que revelan la bondad de Dios y su afán por salvar a los que Él ama, no se ponen por escritos en el momento en que están sucediendo, sino que se guardan en la memoria del pueblo. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros, vamos a imaginar por un momento este escenario, no tenemos celulares, no tenemos ningún medio de comunicación más que el periódico, como en el siglo pasado. Somos testigos oculares de un fatal accidente, vamos a ponerlo así. Ese accidente, de aquí a que se registre por escrito, va a pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay los medios como hoy. Si ahorita somos testigos de algún acontecimiento, sea un accidente o algo, inmediatamente tomamos nuestro celular y estamos grabando en el momento justo del acontecimiento. Pero en la antigüedad no fue así. Primero había una experiencia. No sé si me estoy dando a conocer. Hay una experiencia primero en el interior. Esta experiencia se recaba en la memoria y posteriormente se transmite de manera oral. Volviendo al ejemplo, ese accidente, vamos a poner pues que es un accidente, las personas que fueron testigos fueron los que lo presenciaron, fueron los que experimentaron. Inmediatamente, ¿qué hacen? Como no hay un periódico, como no se está llevando a cabo la crónica, entonces se transmite de manera oral. Solo hasta que llega a la redacción se pone por escrito y saldrá a la luz, vamos a ponerlo en 15 días tal vez. Esto es lo que acabo yo de expresar en este último párrafo, pero lo explico. Página 21. Así que tenemos el primer paso del proceso de formación de la Biblia. Primer paso del proceso de la formación de la Biblia. A saber, ¿cuál es el primer paso? Los acontecimientos a través de los cuales Dios revela algo de sí mismo y de su voluntad salvífica.
Es decir, el primer paso es la experiencia. Enseguida, número 2. Lo que el pueblo recuerda de los hechos de Dios se transmite oralmente de generación en generación en el seno de la comunidad israelita. Ese es el segundo paso. Lo que el pueblo recuerda de los hechos de Dios se transmite oralmente de generación en generación en el seno de la comunidad israelita. Y aquí tenemos un texto bíblico para apoyarnos. Deuteronomio capítulo 26, versículos del 5 al 10. Dice: entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como inmigrante con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, potente y numeroso. Esto que yo acabo de leer, antes de ponerse por escrito, circuló en el colectivo de la gente. Fue una tradición oral. Solo hasta después y solo después se pondrá por escrito. El pueblo recuerda sus raíces y su historia y la transmite a sus descendientes. Un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Quién de nosotros ha escrito su propia historia? Solo aquellos dedicados que escriben su biografía, pero hasta el día de hoy nosotros no lo hemos hecho. Por lo tanto, si quisiéramos escribir nuestra propia historia, pues tendríamos que consultar a nuestros ancestros, bisabuelos, abuelos, pero estos, como no tienen nada escrito, van a echar mano de la tradición oral. Si yo le preguntara a mi papá, por ejemplo, cómo es que llegamos a la ciudad de Guadalajara, pues tal vez él me dirá: bueno, pues yo recuerdo que tu abuelo y que a su vez tu bisabuelo le dijo esto. Entonces no hay nada escrito. Entonces dependemos de una tradición oral. ¿Qué le voy a decir yo a mis hijos, por ejemplo? Bueno, pues mi papá, tu abuelo, me dijo esto, y a su vez su papá le dijo esto, y ahí no la vamos a llevar. Entonces no hay nada escrito aún. Todo esto es una tradición oral. El tercer paso. El tercer paso en la formación de la Biblia es la consignación por escrito de las tradiciones o memorias de los acontecimientos que el pueblo considera significativos para él. Tales acontecimientos son trasladados a la escritura, a veces por quienes han sido testigos directos de ellos o pretenden haberlo sido. Repito el tercer paso porque es muy importante. El tercer paso en la formación de la Biblia es la consignación por escrito de las tradiciones o memorias de los acontecimientos que el pueblo considera significativos para él. Es decir, no todo se va a poner por escrito, no todo. Solo lo que consideran importante. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Jesús, los llamados evangelistas van a escribir con relación a Jesús solo lo que consideran importante, no para ellos, sino para las comunidades a las que se están dirigiendo. Por eso, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 29, si no me equivoco, no quiero mentirles, fíjense bien, Evangelio de San Juan, ya me estaba yendo hasta el capítulo 29, pero no tiene. San Juan, capítulo 20 de San Juan, versículos del 30 al 31, dice: Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengan en Él vida eterna. Palabra del Señor. Lo que está diciendo el autor del Evangelio de San Juan aquí es muy claro, que hubo muchas cosas más que hizo Jesús y que no todas se pusieron por escrito. Lo mismo pasa pues en el Antiguo Testamento. No todo se va a poner por escrito, sino solo aquello que consideran importante. Por eso dice aquí, tales acontecimientos son trasladados a la Escritura, a veces por quienes han sido testigos directos de ellos o pretenden haberlo sido. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos particularmente el Pentateuco, nos damos cuenta que los que escribieron precisamente el Pentateuco, en muchos casos no fueron testigos oculares de lo que ahí se nos está narrando. Esto es muy importante que lo sepamos. Lo mismo los autores de los evangelios, cuando lo están poniendo por escrito, no son testigos presenciales de lo que ahí me están diciendo. Es muy importante que se entienda. Bien, por último, lo que se escribió se recoge y se colecciona en un conjunto como testimonio de la historia y de la experiencia de la relación de Dios con su pueblo. Repito, lo que se escribió se recoge, se colecciona en un conjunto como testimonio de la historia y de la experiencia de la relación de Dios con su pueblo. Sintetizando todo esto que yo he venido diciendo, aquí tenemos una síntesis en 3 puntitos, ¿sí? Primer punto, ¿cómo nació la Biblia? ¿Cómo surgió la Biblia? Primer punto. En un primer momento existe un pueblo con su historia determinada, con su experiencia humana y religiosa. O sea, primer paso, la experiencia que tiene el pueblo de esa revelación de Dios. Número 2, después esos hechos o esas experiencias se transmiten oralmente. Es decir, no hay nada escrito todavía, simplemente de boca en boca. 3, enseguida esos hechos y experiencias se ponen por escrito en el seno del pueblo judío. Repito, esos hechos, esas experiencias se ponen por escrito en el seno del pueblo vivo. Y por último, acaban coleccionándose en un conjunto para guardar memoria de la vida del pueblo, para expresar su identidad y su experiencia, para transmitir